Jesús anunció que el reino estaba cerca, que había llegado, que estaba al alcance de la mano. Sin embargo, en no pocas ocasiones, especialmente en sus parábolas, habla del reino en tiempo futuro, como algo que se manifestará plenamente al final. Así que la pregunta es, ¿el reino de Dios predicado por Jesús es presente o es futuro? Presente y futuro es una tensión. Esta tensión se ve con mucha claridad en una parábola que ya analizamos en otro video, la parábola del trigo y la cizaña. Escucha una vez más cómo Jesús describe el desenlace de la historia. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Aquí el lenguaje es claramente futuro. Enviará, recogerán, echarán, allí será, resplandecerá. Todo parece apuntar hacia algo que todavía no ocurre. Pero al mismo tiempo, y aquí está el detalle que llama profundamente mi atención, Jesús no solo habla del reino en tiempo futuro, sino también en tiempo presente. Dice que los ángeles recogerán de su reino. Ojo con esto, no dice recogerán para su reino, sino de su reino. Esto supone algo muy fuerte, que el reino ya existe, que ya está presente y que hay dentro de él una mezcla. Los ángeles no introducen personas al reino, más bien sacan de él a quienes no le pertenecen. ¿Y dónde está ese reino del que habla Jesús aquí? En el lenguaje metafórico de la parábola, el reino se manifiesta en el campo. ¿Y qué significa el campo? Según el propio Jesús, el campo es el mundo. Es decir, el reino no aparece como un espacio separado de la realidad, sino como una presencia activa dentro del mundo mismo, con toda su complejidad. Si quieres profundizar más en esta parábola, te invito a ver este video. Pero ahora enfoquémonos en la pregunta central. Si todo lo que Jesús está diciendo es verdad, entonces, ¿el reino es presente o es futuro? En los videos anteriores hemos estado analizando el tema central con el que Jesús relacionaba la revelación de Dios, el reino. A partir de este mensaje hemos ido recopilando una serie de conclusiones que aparecen de manera consistente en sus enseñanzas. En este video queremos poner atención sobre todo en la primera y en la última de estas conclusiones, porque aquí surge una pregunta inevitable. ¿Cómo es posible que el reino sea presente y futuro al mismo tiempo? ¿Esto es coherente? ¿Tiene sentido dentro del mensaje de Jesús? Y si es posible, entonces surge otra pregunta aún más importante. ¿Qué comparten la dimensión presente y la dimensión futura del reino de Dios? Para responder a estas preguntas vamos a analizar dos parábolas muy breves, pero vamos a ver profundamente significativas, la parábola del grano de mostaza y la parábola de la levadura. Ahora quizá te preguntes, ¿por qué analizarlas juntas? Bueno, mayormente porque al observar el conjunto de parábolas de Mateo 13, podemos notar fácilmente ciertas similitudes que nos permiten agruparlas. Por ejemplo, hay parábolas que utilizan un lenguaje laboral de agricultura y de pesca, otras que hablan de cosas pequeñas, otras que enfatizan el valor, y una más que habla de cosas nuevas y viejas. En el canal ya hemos analizado las parábolas correspondientes a los grupos 1 y 3. Las dos parábolas que veremos hoy comparten una característica fundamental. Ambas parten de algo pequeño y discreto, pero con un potencial enorme. Vayamos a ellas para ver qué significan. Primero leamos la parábola del grano de mostaza. Jesús dice: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Creo que la imagen es demasiado clara. Algo pequeño, como una semilla, casi insignificante, que con el tiempo crece hasta convertirse en algo grande, visible y expansivo, como lo es un árbol.
Con la parábola de la levadura, Jesús añade otra imagen, muy similar como veremos. Dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. La expresión leudar hace referencia a lo que la levadura hace en la masa. La hace crecer, la expande, la infla. En este caso, la levadura es escondida en una gran cantidad de harina, aproximadamente entre 12 y 15 kilogramos, mucho. Y aunque la levadura es algo pequeño e insignificante frente a esa gran cantidad de masa, su efecto termina abarcando toda la masa. En ambas parábolas hay un contraste evidente entre lo pequeño y lo grande. La semilla es la más pequeña, la levadura es casi imperceptible, pero ambas transforman por completo aquello en lo que están presentes. Y Jesús dice que justo así es el reino de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Algo muy sencillo, pero profundamente importante. El reino de Dios crece, pasa de lo pequeño a lo grande, no aparece de golpe ni se impone de manera inmediata, y esto nos ayuda a entender el carácter presente y futuro del reino. Si el reino crece, entonces es progresivo. Está presente, pero aún no ha llegado a su plenitud. Abarca tanto el ahora como el después. Por esta razón, no pocos teólogos han hablado del reino de Dios como un ya, pero todavía no. Ahora, y aquí hay algo interesante, porque muchas veces el énfasis se pone casi exclusivamente en el futuro, y el reino termina convirtiéndose en algo meramente espiritual, etéreo, desconectado de la realidad histórica y material. Por otro lado, hay quienes se enfocan tanto en el presente que materializan y absolutizan el reino, convirtiéndolo en una especie de proyecto político o partidista. Ambas posturas son reducciones del concepto del reino de Dios en Jesús. No se trata de escoger una y rechazar a la otra, sino de darles un trato prudente a ambas dimensiones, reconociendo que están profundamente relacionadas. La dimensión presente del reino tiene sentido precisamente porque apunta a su cumplimiento futuro. A la luz de estas parábolas podemos decir que el reino de Dios es tanto presente como futuro porque es progresivo, porque crece, porque se expande hasta abarcarlo todo. Pero esto nos conduce a una pregunta aún más profunda. Si el reino de Dios crece, si se manifiesta en distintas etapas, ¿qué es lo que permanece idéntico en todas sus dimensiones? ¿Qué es lo que no cambia entre la dimensión presente y futura del reino de Dios? En el siguiente video profundizaremos esta pregunta. Gracias por ver este video. Si te fue útil para comprender mejor la Biblia, dale me gusta, compártelo y envíaselo a quien creas que le puede ayudar. Hasta la próxima.